diferentes plataformas o a través de la radio nos van a estar sintonizando. Que Dios los bendiga. Y vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer todos juntos, hermanos, en Proverbios capítulo 8 y su versículo 13. Ahí vamos a meditar. Gloria a Jesús. Aleluya. Proverbios capítulo 8 y su versículo 13. Vamos a meditar en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 8 y su versículo 13 nos dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Aleluya. En esta preciosa hora, hermanos, vamos a meditar sobre un tema: lo que aborrece el que teme a Dios. Aleluya. Lo que aborrece el que teme a Dios. Qué precioso, hermanos, es alabar y glorificar a nuestro Dios. Y en estos tiempos, hermanos, de tanta maldad, de tantas cosas que están sucediendo, la Biblia, hermanos, nos enseña, que dice de que el amor de muchos se enfriará. Y quizás, hermanos, lo que vemos a nuestro alrededor nos anuncia de que eso tan especial que debe existir en nosotros, hermanos, se está perdiendo. Ahora en día, hermanos, estamos en una sociedad tan descontrolada. Estamos, hermanos, en una forma de vida de que ya no es extraño ver lo que vemos a nuestro entorno. Tantas cosas, tantas inmoralidades y cuántas cosas que quizás años atrás, hermanos, no las mirábamos. O era, por decir así, como raro ver, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, hermanos? Lo que está pasando es porque la gente ha perdido el temor a Dios. Y no solo muchas veces, hermanos, la iglesia, sino toda la sociedad, todos a nuestro entorno. Quizás, por decirlo así, hermanos, en diferentes países o en diferentes lugares se ha perdido el temor a Dios. El verdadero temor a Dios se ha perdido. Y preferimos muchas veces, hermanos, agradar a los demás que realmente agradar a Dios. No sé si podemos captar eso. Muchas veces quizás llegamos al extremo, hermanos, de agradar a otra cosa y no agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor. Nos enfocamos, hermanos, en quizás en nuestra condición de vida. Nos enfocamos quizás en nuestro entorno o quizás en la zona, en las personas que quizás pueden estar, hermanos, influyendo en nosotros. Pero ¿por qué? Porque hemos perdido el temor. Y dice de que agradamos, hermanos, no a Dios. Y se ha llegado al extremo, hermanos, de que se consiente el pecado de muchas personas. Y muchas veces quizás solamente, hermanos, por no hacer sentir mal a aquella persona, o solamente quizás por no confrontar con alguien, estamos ahí, hermanos, como decimos nosotros, tolerando algo malo que está sucediendo. Pero déjeme decirle algo, que eso, hermanos, no le agrada a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo eso tan especial. Y pareciera, hermanos, que no nos damos cuenta que al que estamos ofendiendo es a Dios cuando perdemos el temor. Se nos olvida o pareciera de que no es a Dios el que ofendemos. Pero déjeme decirle algo, que es tiempo, hermanos, de que volvamos de todo corazón hacia el temor a Dios. Es tiempo de que usted diga, ¿verdad? Ahora voy a ir a la iglesia y voy a hacer algo especial con el Señor. Voy a decirle al Señor: Señor, si en algo te he ofendido, si en algo te he faltado, aquí está mi vida y voy a estar a cuentas contigo. Perdóname, Señor. Pero hemos llegado al extremo, hermanos, de que quizás podríamos hacer algo, ofender algo, pero estamos ahí y como que nada. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Biblia, hermanos, podemos darnos cuenta cómo Dios nos enseña a que vivamos en su temor, para que así, hermanos, seamos cristianos transformados. ¿Cuántos queremos ser cristianos transformados? Cambiados, regenerados por completo. Y es por eso, hermanos, que en la lectura que hoy tomamos como base, encontramos ahí
como lo es el temor. Lo que aborrece el que teme a Jehová. Y dice que, ¿qué es el temor a Dios? Es una actitud, hermanos, de reverencia y respeto. Incluye, hermanos, honrarlo y expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos le prestamos reverencia a nuestro Dios, hermano? ¿Cuántos le damos el verdadero significado al venir a este lugar? ¿Cuántos de los que vinieron en esta noche, hermanos, doblaron sus rodillas y le dijeron al Señor: Señor, perdóname por todas las faltas que he cometido? Pero a veces quizás en el transcurrir del día, hermanos, pueden haber pasado cuantas cosas en nuestra vida que quizás muchas veces sin querer, hermanos, nosotros dañar, sin querer nosotros, hermanos, fallar, sin querer nosotros, hermanos, ofender, pero lo hemos hecho, quizás lo hemos logrado. Pero de esa forma, cuando venimos a este lugar, tenemos que reconocer que cuando venimos a este lugar, hermanos, debemos de darle reverencia y respeto a nuestro Dios. Debemos, hermanos, de decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de mi vida lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, hermanos, nosotros tratamos la manera, ¿verdad?, de vivir nuestra vida como nosotros queremos. Tratamos la manera de hacerla a lo que nosotros mejor nos parezca, cuando verdaderamente lo que debemos hacer, lo que debemos procurar es agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Amén. Pero ¿qué pasa a veces? Se nos olvida que el temor, hermanos, a Dios incluye eso: honrarlo y expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene reverencia. A Dios se le tiene, hermanos, se le tiene obediencia. Se le tiene, hermanos, que expresar con nuestros hechos que verdaderamente debemos agradarlo. ¿Por qué? Porque miedo, hermano, es algo que a algo le podemos tener miedo. Pero Dios es un ser tan especial, hermano, que nos ayuda todos los días, que quiere lo mejor para nosotros. ¿O será que no quiere lo mejor para usted el Señor, hermanos? Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y dice de que se le debe de adorar con admiración por lo que Él es. ¿Cuántos vinieron dispuestos a adorarle, hermanos? Al venir a este lugar debemos de venir dispuestos a adorarle por lo que Él es, por lo que Él hace para con nosotros. Y eso estamos nosotros de esa forma demostrando que verdaderamente nosotros tenemos temor a Dios. Tenemos, hermanos, reverencia. Tenemos, hermanos, esa actitud de obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque yo sé que quizás muchos en esta noche desearon estar en este lugar. Muchos quizás quisieron venir y poder estar sentados en uno de esos asientos, pero no se pudo, tuvieron otros quehaceres o otras dificultades por los cuales no vinieron. Pero nosotros que estamos en este lugar, hermanos, nosotros que apartamos ese tiempo, que decidimos venir, es para que nos gocemos y nos alegremos. Es para que le digamos al Señor: Señor, aquí estoy para honrarte, para glorificarte por lo que tú haces conmigo. ¿O será, hermanos, que no hace cosas buenas el Señor con usted? ¿Verdad que sí? Todos los días. ¿O a cuántos nos levantaron en la mañana, hermanos, así? Venga para acá. A nadie, hermanos. Dios ha sido bueno. Y a pesar de todo lo que hacemos, a pesar de los trabajos que hacemos, su gracia y su misericordia nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir avanzando. Entonces dice que ¿por qué tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo sabe? ¿Qué podríamos ocultarle a Él, hermanos? ¿Qué podría usted ocultarle al Señor? ¿Será que podemos ocultarnos algo al Señor, hermano? Como que digamos, ¿verdad? Yo ando $1 en esta bolsa y no quiero que me lo encuentren, me lo paso para la otra. Y digo, no ando nada. No lo ando. Pero será, hermanos, que nosotros podríamos ocultarle al Señor algo de nuestra vida. Si Él lo sabe todo, si Él nos conoce bien, Él sabe lo que nosotros vamos a pensar, lo que vamos a hacer. Él sabe el ayer, el pasado, el presente y el futuro. Él nos conoce, solamente Él puede disponer de nuestra vida con tanta seguridad. Entonces es por eso necesario de que nosotros, hermanos, vivamos una vida con temor hacia Dios. No con miedo, sino con temor. Y el temor incluye, como les decía, honrarlo. Eso es importante. Dice que tenemos que tener, hermanos, esa actitud. Dice, el temor a Dios es una actitud que el cristiano nunca debe de perder. Oiga bien esto, el temor a Dios es una actitud que usted y que yo nunca debemos de perder. Pregunto, hermanos, ¿será que algún día hemos perdido el temor a Dios? Usted mismo contéstese. ¿Será que un día quizás usted dijo, bueno, no está el hermano, no hay nadie del grupo,
no hay nadie ahí del sector de nosotros. Pero, ¿será que Dios, hermanos, nos podemos ocultar algo? No. Entonces, hermanos, esa actitud como cristianos de temor hacia Dios no debemos de perderla todos los días. ¿Por qué? Porque Dios se agrada, hermanos, de que nosotros seamos sinceros con Él. Dios se agrada de que usted y yo, hermanos, busquemos de su presencia. ¿Por qué? ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle a nuestro Dios, hermano? ¿Qué podemos nosotros decir? No, aquí estoy, Señor, y yo hago esto y hago lo otro, si lo que hacemos es por su gracia y por su misericordia. Si usted vino esta noche aquí, hermanos, no es porque usted dijo, yo tengo fuerza para ir, yo tengo muchas cosas por hacer, pero yo voy a ir. Venimos porque somos necesitados del Señor. Venimos porque Dios ha hecho algo en nuestra vida, hermanos, que hacia afuera no lo podríamos haber logrado. Pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos reunidos en esta hora. Dice, hermanos, que el temor es lo que nos hace permanecer fieles y a Él, nos hace permanecer fieles a Él, alejados del pecado y lo que el mundo nos ofrece. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos. Será un valiente que diga, no, hermano, yo puedo, yo soy 10, ¿verdad? No podemos, hermanos. Dice de que el temor a Dios es lo que los hace permanecer fieles a Él, alejados del pecado y lo que el mundo nos ofrece. Si el mundo, hermanos, nos ofrece las cosas, ¿verdad? Ahí bonitas para nuestros ojos, por decirlo así, cosas pasajeras, cosas, hermanos, que a nuestra forma de verla podría usted decir, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Podríamos decir nosotros, ¿y por qué en la iglesia no lo hacemos así? ¿Y por qué allá se hace de esta forma? ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, nos va a quizás querer ofrecer algo que a simple vista podría ser excelente, bonito, pero cuando nos damos cuenta, hermano, que lo que el mundo ofrece es algo pasajero, cuando nos damos cuenta que lo verdaderamente que podemos encontrar, lo encontramos en el Señor, nosotros decimos, yo voy a ser fiel al Señor, yo voy a obedecer su palabra, yo voy a estar ahí siempre, porque cuando nosotros nos descuidamos, el enemigo empieza, hermanos, a querer entrar en nuestra vida. Quizás ahora usted dice, no voy a ir a la iglesia ahora, me invitaron, voy a ir a otro lugar. El otro día de culto, hermanos, lo vuelven a invitar y usted dice, no, pues, no fui el martes, corto con hoy, que no vaya, no hay problema. Y así empieza el enemigo a querer entrar y minar, hermanos, nuestra vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de ser fieles a Dios, usted dice, no puedo, hoy es día de oración. Hoy es día de ir a la iglesia, hoy es día de alabar y glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, hermanos, podríamos decir, ¿verdad? Estamos viviendo bajo el temor de Dios. Porque no sé, esta noche con los cantos nos hemos gozado. ¿Cuántos se han gozado con los cantos? Cada canto ha traído un mensaje muy importante. Cada canto ha venido, hermanos, lo hemos traído a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cantamos una alabanza, le estamos alabando y glorificando a nuestro Dios. Estamos diciéndole al Señor, Señor, hoy vine para cantarte esa hermosa alabanza. Hoy vine, Señor, porque necesitaba expresarte cuánto te quiero, cuánto te amo. Entonces, qué importante es eso, hermanos. Mantenernos siempre apegados a nuestro Dios. Dice también que el temor a Dios es reconocer lo que nos conviene en el momento oportuno para actuar. Oiga bien esto, el temor a Dios es reconocer lo que nos conviene en el momento oportuno para actuar. Eso es el temor a Dios, que usted reconozca lo que Dios quiere de usted. ¿Verdad que nosotros sabemos cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal? Entonces, usted tiene que reconocer, hermanos, cuando está haciendo las cosas bien para nuestro Dios. ¿Para quién venimos en este lugar, hermanos? Para agradar a Dios, ¿verdad? O venimos para agradar al líder, venimos para agradar, hermanos, al que va a coordinar, al que va a predicar. No, venimos porque necesitamos agradar a nuestro Dios. Y cuando venimos con esa intención, hermanos, nos vamos felices, nos vamos llenos, nos vamos gozosos, porque por esa actitud hemos venido. Entonces, todo aquello, hermanos, que estorba, todo aquello que quizás nos impide que nos gocemos, debemos de reconocer, hermanos, en qué quizás podríamos estar fallando y decirle al Señor, Señor, ayúdame para seguir avanzando. En eso consiste el temor a Dios. Y ahora entremos, hermanos, en lo que aborrece el que teme a Dios. Ponga atención. Dice, lo que aborrece el que teme a Dios. Y el versículo decía, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El que teme a Dios, hermanos, aborrece lo malo. ¿Cuántos aborrecemos lo malo, hermano? Poquitos. ¿Cuántos les gusta lo malo? Pues, ¿verdad que no? Dice que cuando nosotros tenemos temor a Dios, aborrecemos lo malo. En lo primero que hablábamos era en qué consistía el temor. Ahora estamos hablando, hermanos, que lo que aborrece el que teme a Dios.
Y si nosotros tememos a Dios, vamos a aborrecer lo malo. Y dice que aborrecer el mal es rechazar y no querer tener nada con el pasado. Pregunto esta noche, hermano, ¿a cuántos les gusta la vida pasada que llevaron antes? ¿Será alguien que diga, no, sí que cuando yo vivía allá, viera, hermano, era otra vida? Pienso que nadie, hermanos, quizás muchos no quisieran hablar de esa vida. Hay un canto que dice, no quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba de mi Dios. Entonces pienso, hermano, que cuando nosotros aborrecemos lo malo, cuando nosotros aborrecemos aquellas cosas que antes en nuestra vida las tenían ahí, como por decir así, atadas, las tenía ahí, por decir así, hermano, en una condición de vida esclavizada. Ahora que tenemos a Cristo, hermanos, todo eso cambió y ahora somos libres. ¿Cuántos libres habemos en la casa de Dios? Amén. Entonces dice que eso es aborrecer el mal, rechazar y no querer tener nada con el pasado. Es tan clarito, hermanos. Todo aquello que nos ataba al mundo, todo aquello que nos hacía ahí estar ahí esclavizados, dice que es alejarnos y no volver a tener ninguna clase de contacto con lo que antes hacíamos, como de que tenía un vicio. Diferentes quizás, hermanos. O alguien podría decir, ¿verdad? Yo conozco quizás personas, hermanos, de que allá donde nosotros trabajamos, desde, por decir así, que 15, 20 años, creo, ¿verdad? Lo conocemos y toda la vida desde que lo conocimos, hermanos, él toma. Imagínense. Y yo puedo pensar, hermanos, que si esa persona va y se sienta enfrente de un lugar donde venden el consumo de lo que él toma, ¿será que va a estar ahí porque no quiere tomar? Está ahí porque está esperando que pase alguien y le diga, tome. ¿Qué cree que va a hacer? Va a ir a consumir aquello que en su vida tiene tanto tiempo de estarlo haciendo. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermanos? Podría pasar en la vida de nosotros, que tenemos, dice, que alejarnos de aquellas cosas que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque si nosotros prestamos, hermanos, un paso a donde lo que vivíamos antes, donde estábamos antes, el enemigo quizás va a querer llegar a nuestra vida y va, hermanos, en ese momento a poner una trampa y poder nosotros quizás fracasar. Porque el enemigo, hermanos, yo le digo a veces, mira, te voy a dar para un jugo. No, que mira, que $1. Ya no piden una cora. Y le digo, no, mejor un jugo y un pan. A veces, hermanos, lo acepta y a veces no. ¿Por qué? Porque prefiere su vicio. Entonces, qué interesante es, hermanos, que cuando aborrecemos el mal, nos alejamos. Y ahí es cuando demostramos que realmente, hermanos, el deseo de agradar a Dios y que le tenemos temor. Cuando usted dice, no, yo ya no puedo estar ahí y me alejo. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando al Señor, hermanos, que verdaderamente le tenemos temor. ¿Cuánto le tenemos temor al Señor? A darnos cuenta, hermanos, de que si antes teníamos algo que nos ataba al mundo, no vamos a jugar, hermanos. Es como cuando usted le dice, ¿verdad?, a un niño pequeño y le dice, mira, no estés jugando con fuego porque te vas a quemar. Y está ahí con el fósforo, quizás o con un encendedor, y está ahí cuando acordó, se quemó. ¿Pero por qué se quemó? Porque estaba ahí, hermanos, jugando, en otras palabras. Estaba como inquieto por ver qué acción tenía aquello. Así puede pasar en nuestra vida. Pero entonces es importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, en nuestro diario vivir debemos demostrar que vivimos en el temor de Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, demostremos que vivimos en el temor de Dios. Porque el tema es lo que aborrece el que teme a Dios. Aborrece lo malo. Y muchas cosas, quizás yo podría haber enumerado muchas cosas de cosas malas que quizás en la vida podríamos hacer. Usted puede decir esto y esto y esto para mí es malo. Yo lo hacía. Pero ahora que tengo a Cristo ya no lo hago. ¿Verdad que sí? Dios nos ha cambiado. Dios nos ha transformado. Entonces eso es importante. Se debe de reflejar que el que habita en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿En cuántos habita el Señor Jesucristo, hermano? Amén. Ese cambio debe de existir en nosotros. Debemos de reflejarlo. Sí, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa muchas veces? ¿Será que venir a la iglesia es cosa de temporada, hermano? Pregunto esta noche. ¿Será que lo que nosotros demostramos debe de ser por una temporada? Así como cuando, ¿qué temporada de fruta es ahorita? Podríamos, el mango, el jocote, y así sucesivamente. Hay una temporada que usted dice, ahorita puedo comerlo. Pasó la temporada aquí en nuestro país y no lo encontramos otra vez.
Pero ¿qué pasaría si nuestra vida espiritual fuera por una temporada? Quizás un mes estuviéramos aquí, otro mes estuviéramos allá, pero nuestra vida espiritual estaría lejos de la presencia de nuestro Dios. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de reflejar que el que habita en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos de reflejar. Que no seamos, hermanos, cristianos de martes. Que no seamos cristianos, hermanos, de jueves. Hay veces que no se puede porque estamos enfermos. Dios lo sabe. No es que va a decir usted, es que el hermano Ramón ni va y está diciendo que vayan. Entonces hay situaciones a veces, hermanos, en la vida, su trabajo, tiene que cumplir una obligación y Dios lo sabe. Pero hay veces, hermanos, que nos quedamos en la casa solo porque no quiero ir. Cuando verdaderamente el venir a este lugar es para venir a gozarnos, venir a experimentar algo nuevo. Entonces aquí no es, hermanos, que como decía, este mes sí, este mes no. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos nuevos habemos en la sangre de Cristo, hermano? Amén. Entonces eso es aborrecer lo malo. ¿Qué más? Lo que aborrece el que teme a Jehová, dice, aborrece la soberbia. Oiga bien esto, qué tremendo, ¿verdad? El versículo que leíamos dice, aborrecer la soberbia. Y la soberbia es, hermanos, un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. En otras palabras, hermanos, la soberbia es como cuando muchas veces decimos, ¿verdad? Orgullo y vanidad. Y a veces puede llegar a nuestra vida. Y quizás podríamos decir nosotros, es que no es para tanto, hermano. Eso no va conmigo. Nosotros sabemos, hermanos, a veces quizás no podemos expresarlo aquí. Podemos expresarlo afuera, podemos expresarlo en nuestro trabajo, podemos expresarlo en diferentes áreas donde nos movemos. Pero es importante, hermanos, que aborrezcamos eso de nuestra vida, porque eso es lo que aborrece el que teme a Jehová. Y si nosotros tenemos el temor a Dios, vamos a aborrecer todo eso que hace, hermanos, que nosotros no agrademos a Dios. Es una persona, dice, despreciativa con los demás. El soberbio es aquel que no se deja corregir. Y como decimos nosotros, ¿verdad? Con poquito está, que echa chispa allá, ¿verdad? Como decimos alguien, es que se es mecha corta, decimos nosotros. Estamos ahí que rápido explotamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar, hermanos, por aquellas cosas que están en contra al temor a nuestro Dios. Con aquellas cosas que no le agradan a nuestro Dios. Con aquellas cosas, hermanos, si muchas veces no le agrada a su hermano, no le agrada quizás a su compañero, imaginémonos ahora, ¿le va a agradar a Dios, hermano? No, pero a veces nosotros nos descuidamos. Estamos ahí. Dice que el soberbio es aquel que no se deja corregir. Veamos lo que nos dice el Salmo 73:6. Salmo 73 y su versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Todo esto, hermanos, hace un soberbio. Cuando muchas veces nuestra vida, hermanos, la dejamos llevar por lo que la vida en sí quiere, cuando verdaderamente lo que debemos dejarlo llevar es por la presencia de nuestro Dios. Pero a veces nosotros no, ¿verdad? Decimos así como cuando estamos, hermanos, haciendo una comida y usted dice, salió duro este pollo, dice usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere cocinarse y está ahí, ¿verdad? Usted poniéndole fuego y haciendo cuantas cosas y todavía espera y espera otro momento, y quizás muchas veces pasa con nuestra vida lo mismo, que estamos ahí, hermanos, pero no queremos cambiar, no queremos transformarnos. Pero es necesario, hermanos, que aborrezcamos todo eso, porque dice que lo contrario a la soberbia es la humildad. Y a través de la humildad, hermanos, nos estamos sometiendo a Dios. Qué importante es ser humilde, hermano. Cuando somos humildes, nos sometemos a Dios. ¿Qué más encontramos en la palabra de Dios? Dice, hermanos, de que también lo que aborrece el que teme a Jehová es, aborrece la arrogancia. Esa es otra palabra, hermanos, que viene asociada a la soberbia. Están como por decir así aliadas. ¿Por qué? Porque dice que el arrogante cree ser un experto en todos los temas y que en consecuencia no tiene interés de escuchar a otras personas.
Y quizás muchas veces afuera, hermanos, nos hemos encontrado con personas así. Quizás que podríamos ir nosotros en el bus, pero hay alguien que quizás va al asiento desocupado, pero lleva algo ahí y no lo quiere quitar. Y dice, no, yo ya voy pagando por aquello. Y quizás en ese momento, hermano, hay expresiones que los hacen a esas personas creer que son intocables. Creer, hermano, de que solamente ellos pueden hacer las cosas. Pero es importante que nos demos cuenta que a Dios no le agrada la arrogancia. No le agrada la arrogancia. Y dice que el arrogante cree ser un experto, llega incluso a despreciar y a ofender a las otras personas. Es una persona que carece de humildad o se siente superior a los demás. Póngale cuidado a esto. No hay que creernos superior a los demás. ¿Por qué? Porque todos somos lavados con la sangre de Cristo. Todos los que estamos en esta noche reunidos aquí hemos venido con un propósito muy claro, y es que Dios haga algo en nuestra vida. Aquí no es que alguien es más que otro, aquí todos somos iguales. Somos comprados a precio de sangre, y el Señor Jesucristo nos tiene reunidos esta noche aquí. Sí, pero dice de que Él se siente mejor que otro. Quizás podríamos decir, hermanos, que predica mejor que otro, que sirve mejor que otro, que canta mejor que otro, y que yo hago mejor las cosas que otro, cuando verdaderamente, hermanos, cuando de servir al Señor se trata, debemos hacerlo lo mejor, pero con humildad. Ahí está la clave. Lo mejor, porque Dios se merece lo mejor, hermanos. ¿O no es así? Si a nosotros les gustan las cosas buenas, hermanos, pregunto yo esta noche, al llegar a la casa, los que no cenaron antes de venirse, van a querer una comida rica, ¿verdad? Lo mejor. Pero si al llegar a la casa y dicen, fíjate que la comida me quedó salada, y usted qué va a decir, ¿y para qué lo hiciste así? ¿Para qué le echaste mucha sal? Y empezamos como a desprestigiar aquello porque no nos parece a nuestro paladar. ¿Por qué? Porque no es lo mejor que nos van a servir. Ahora, cuanto más, hermanos, para nuestro Dios es lo mejor que podemos hacer. Y dice de que es importante que con humildad nosotros, hermanos, hagamos lo mejor para el Señor. Porque déjeme decirle algo, no debemos de compararnos con nadie, porque nosotros somos únicos. Nosotros somos únicos, hermano. Usted es único. Usted es especial para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, hermanos, seres especiales para que le alabemos. Entonces, el hecho de que estemos reunidos en esta noche, quizás de una o de otra forma podríamos nosotros, hermanos, servir a nuestro Dios. Pero si lo hacemos de corazón, Dios lo recibe. Dios lo recibe. ¿Qué más encontramos? Dice, hermanos, que lo que aborrece el que teme a Jehová es que aborrece el mal camino, aquella mala conducta. El mal camino es aquel, hermano, que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? No, hermano, es que fíjese que yo ahí me siento bien, pero tal vez no es lo correcto. No, hermano, es que yo siento de que lo que estoy haciendo no está malo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece a simple vista, hermano, que lo que estamos haciendo está bien para nuestra forma de ser, pero para la que a Dios le agrada, quizás no lo estamos haciendo bien. Entonces, podemos ver lo que nos dice Proverbios capítulo 14 y su versículo 12. Y nos dice así la palabra de Dios. Proverbios 14, 12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen, como dice, derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué interesante, hermano. Hay cosas que a nosotros nos pueden parecer bien, pero el final de aquello es algo de perdición, es algo, hermano, que no nos va a traer algo bueno. Entonces, cuando no hay temor, elegimos lo más fácil. ¿Qué pasaría? Muchas veces nos van a llegar a decir, ¿y ahora qué? Si hoy vamos a tener ocupado toda la semana. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer llegar, hermanos, a obstaculizarnos el camino. Pero que cuando nosotros comprendemos que si el lunes hay enseñanza, aprendizaje, el martes culto en este lugar, el miércoles las oraciones, el jueves culto en este lugar, los viernes en los grupos de crecimiento y los domingos estar en este lugar, nos damos cuenta, hermanos, que lo que estamos haciendo le agrada a nuestro Dios. ¿Qué más podríamos darle a nuestro Dios nosotros? Solamente nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, es importante reconocer, hermanos, que existe lo que usted puede decir, lo más fácil y lo más difícil. El camino ancho y el camino angosto. ¿Pero qué? Dice que el camino angosto nos lleva a la vida eterna. Y el camino ancho, hermanos, donde se permite de todo, nos lleva a perdición. Entonces ahí nosotros vamos a saber elegir.
Vamos a saber, hermanos, aborrecer aquello que nos quita la bendición. Es importante. Y dice de que desde pequeños, hermanos, se nos enseña a ser personas razonables. Pienso que a todos nos pasó esto, que desde pequeños nuestros padres nos decían esto es malo y esto es bueno. Y cuando los hijos están grandes empiezan a razonar, a saber elegir esto es bueno y esto es malo. ¿Por qué? Porque de esa forma fuimos enseñados desde pequeños. Pero ahora cuánto más nosotros no vamos a saber elegir lo que a Dios quiere y lo que a Dios le agrada. ¿Verdad que es fácil comprenderlo, hermano? Si cuando usted dice, este café está caliente, me va a quemar, usted elige si se lo toma o no se lo toma. Pero cuando nosotros decimos, ¿verdad? Es importante que yo vaya a la iglesia porque me voy a gozar, usted elige y decide que el beneficio nosotros mismos lo obtenemos. Entonces, ¿qué más encontramos? Dice que también lo que aborrece el que teme a Jehová es la boca perversa. Oiga bien esto. Cosas, hermanos, que muchas veces expresamos con nuestra boca. Cosas, hermanos, que muchas veces nos gusta hablar cuando verdaderamente no corresponden o no es lo correcto. Y quizás podríamos enumerar muchas cosas, malas palabras, meternos en cosas que no nos interesa, en calumnias o quizás muchas veces en chambre. Nos metemos, hermanos, en cosas que ni por cerca. Y como dice alguien por ahí, ¿verdad? Es que yo pasando iba. Pero nos metimos ahí y estamos en un problema. Y empezamos quizás muchas veces a juzgar o a condenar y a estar señalando cuando verdaderamente eso no nos compete a nosotros. Cuando verdaderamente, hermano, eso no nos conviene. ¿Por qué? Porque lo que nos conviene a usted y a mí es predicar la palabra de Dios. Vivir una vida que a Dios le agrade, una vida en temor a Dios. Eso es importante. Y dice de que eso es lo que a nosotros nos conviene. Hablar de las cosas y de las maravillas que Dios hace. Y para culminar, lo que aborrece, el que teme a Jehová, leamos Proverbios 6:16. Gloria a Jesús. Proverbios 6:16 nos dice así la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Oiga bien lo que dice acá. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Qué interesante, hermano. Esas cosas, dice, que son las que aborrece nuestro Dios, y pueden haber muchas más. Pero es importante que en esta noche, hermanos, ya para ir culminando, nos demos cuenta la recompensa que obtenemos por temer a Dios. Ponga cuidado a esto. La recompensa que usted obtiene cuando le tiene temor a Dios. Y dice que Dios oye nuestras oraciones. Cuando hay temor a Dios, hermano, Dios oye sus oraciones. ¿A cuántos Dios les ha oído, hermano? Dice que Él oye nuestras oraciones. Y lo encontramos en Juan 9:31. También dice que Él da respuesta a las oraciones de cada uno de nosotros. Y yo sé que cuando Dios oye nuestras oraciones, Él también contesta nuestras peticiones. Y podemos ver lo que nos dice el Salmo 34, un salmo muy conocido. Salmo 34 y su versículo 17. Y dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿A cuánto nos ha librado el Señor, hermano? A muchos. Entonces esa es una recompensa por temer a Dios, que cuando nosotros clamamos, Dios nos responde y nos guarda, nos libra. Dice también que cuando le tememos a Dios, Él nos da su protección. Y vea lo que nos dice el mismo versículo ahí, el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y que dice, y los defiende. Qué interesante es, hermano, que Él nos da su protección. Y dice que también Él nos da eso tan especial que muchas veces nosotros necesitamos a diario. Y dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué promesas tan grandes, hermanos. Nada falta a los que le temen. Y el último versículo, Proverbios 22:4, nos dice así la palabra de Dios. Proverbios 22:4. Algo tan especial, hermanos, que obtenemos cuando tememos a Dios. Dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Oiga bien esto:
Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Cuando en nuestra vida hay temor a Dios, hay riqueza, hay honra y hay vida. Y eso es lo que debemos nosotros procurar en nuestra vida, que todos los días de nuestra vida, hermanos, vivamos siendo agradecidos con nuestro Dios. Y para concluir, hermanos, dice que el temor se pierde cuando nos descuidamos, perdemos la visión y las cosas de Dios no las hacemos. Nos quedamos como conformistas, no queremos congregarnos, no queremos orar, y de esa forma estamos perdiendo, hermanos, el temor a Dios. Nos quedamos ahí en casa y pensamos que así como estamos vamos a llevar una vida excelente. Pero en esta hora, hermanos, es importante que como todo cristiano debemos de luchar para nunca, hermanos, perder el temor a Dios y procurar vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida, hermanos, la procuremos a diario agradar a nuestro Dios. No procure usted quizás decir, es que voy a agradar a fulano y al otro. Cuando agradamos a Dios, hermanos, agradamos a los demás. Cuando le somos fieles a Dios, somos fieles con las demás personas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Dios es el único que nos puede ayudar. Así que en esta preciosa hora, hermanos, esta ha sido la reflexión de la palabra de Dios. Lo que aborrece el que teme a Jehová. Es importante que cada día nosotros le digamos al Señor, Señor, ayúdame. No sé si en esta noche nuestra amiga que está con nosotros